Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Víctor Daniel Pereira. Me presento ante todos, soy ayudante de segunda ad honorem de la Cátedra de Anatomía. Bueno, el tema de hoy es este hueso, el hueso maxilar inferior o mandíbula, que dependiendo de la bibliografía o dependiendo de un atlas diferente que vean, pueden llegar a encontrarlo con un nombre o con el otro. Para comenzar la descripción de este hueso, vamos a decir que es un hueso impar, perteneciente al hueso de la cara, se encuentra en la parte más inferior de la misma. Se relaciona estrechamente con lo que sería el temporal a través de la articulación temporomandibular o ATM, que es la única articulación móvil de lo que es el cráneo. Tenemos también que se relaciona con lo que es el ilioides, formando el esqueleto del piso de la boca. Mediante todos los elementos blandos vamos a ver que se unen entre sí. Y por último vamos a ver que hay una relación que sería con el hueso maxilar superior que se da entre el contacto de lo que serían los dientes. En cuanto a la forma, vamos a ver que vamos a empezar a describirla como si fuese una herradura de caballo. Esa es la que se coloca en las pezuñas. Vamos a ver que esta parte azul es lo que decimos que es la herradura. Fíjense cómo vemos el arco que viene acá. Está dispuesto en forma horizontal y la concavidad mira hacia posterior. ¿Lo ven? Esta parte azul es lo que denominamos cuerpo mandibular. Y del cuerpo mandibular, lo que sería la herradura, la parte del borde libre que queda hacia posterior, vemos que nacen dos prolongaciones óseas de cada lado, las cuales vamos a denominar ramas ascendentes. Bien, una vez ya descrita la forma de lo que es el hueso, de qué parte la constituyen, vamos a empezar a hablar de cada una en particular. En cuanto al cuerpo, fíjense que el cuerpo mandibular que termina acá, donde llegan las últimas piezas dentarias, se compara con lo que sería una forma rectangular. Fíjense cómo tenemos una forma rectangular que va a ser más ancha que alta. En este caso también, fíjense, más alto que ancha. Acá la foto está tomada de una forma más oblicua hacia inferior, así que por eso es que se ve un poquito más arqueado que en esta foto. Y vamos a tener que este cuerpo tiene dos porciones. Una porción superior o porción de la apófisis alveolar, que va a estar destinada a la inserción de las piezas dentarias, y luego vamos a tener una porción inferior o basilar, que va a estar destinada a lo que es al cuerpo mandibular propiamente dicho. En cuanto a la cara externa, vamos a empezar a describirla. Es la cara más superficial en la que vamos a tener insertados músculos de la cara, pasan vasos, es muy importante. Así que para lo que es la descripción de todos estos elementos y accidentes que tenemos, vamos a hacer un esquema donde nos va a facilitar mucho conocer y ver qué es lo que pasa en cada parte de esta cara. Bueno, ahora lo que vamos a ver en esta diapositiva es esto que diseñé, que claramente, tranquilamente no es que lo inventé yo, sino es más que nada un esquema, un boceto de cómo estaría bueno que empiecen a ver los huesos, a colocar todo, que es mediante una foto real, o puede ser de un atlas de un libro, y querer pasarle un apunte. No hace falta copiarlo de una manera tan exacta, sino que yo, por ejemplo, podría hacer este esquema boceto, que hasta inclusivamente lo puedo hacer más simplificado, porque como ahora voy a hablar de cuerpo, yo tranquilamente podría hacer un rectángulo más ancho que alto y ya me bastaría. En este caso yo acá le dibujé en las ramas ascendentes y estos cuadrados que nos delimitan los diferentes grupos de todas las piezas dentarias. M para molares, PM para premolares, acá están, la C para el canino y este cuadrado más grande y central para todo el grupo de los incisivos. Así que ahora vamos a sacar el hueso y vamos a empezar a ir agregando cada diferentes tipos de formas para ir describiendo primero y viendo en este esquema cómo estarían dispuestas todos los accidentes anatómicos. Primero, en la línea media, vamos a tener un vestigio de soldadura que va a ser la sínfisis del mentón. Este vestigio puede verse o no dependiendo de qué edad tenía el individuo, pero claramente esto es porque en un principio, durante la formación del cuerpo, esta mandíbula eran dos. En este caso, cuando uno estaba en el feto, teníamos que lo que es la mandíbula formaba dos partes, que se llamaban procesos mandibulares, que al fusionarse dejan este vestigio de esta articulación. Esta sínfisis del mentón se encuentra dentro de lo que sería una eminencia de forma triangular
con base inferior, vértice superior, que va a ser la eminencia mentoniana. Y de esta eminencia mentoniana, los ángulos externos e inferiores, estos de acá, van a formar lo que son los tubérculos mentonianos. Esto todo va a estar en la línea media, fíjense, dispuesto de esta forma, por debajo del grupo incisivo, y nos va a delimitar internamente una fosita que se encuentra también a su vez debajo de los incisivos, que va a ser la fosita mentoniana. Esta fosita mentoniana, ¿hasta dónde llega externamente? Si todo esto lo tenemos limitando internamente, hasta que se llega a formar esto que es la eminencia canina, que no es nada más que el relieve que da la raíz canina de estas piezas inferiores. Por detrás de esta eminencia canina, y que va a estar a igual distancia del borde inferior que del borde superior, y entre lo que es el grupo de los premolares, es el agujero mentoniano, como vemos acá, de cada lado, agujero mentoniano. Y por último vamos a tener una línea que es más ancha hacia posterior y hacia el medio se va a ir lo que sería adelgazando a nivel del grupo de los molares, que llega hasta por debajo de lo que es el agujero mentoniano, que va a ser la línea oblicua externa. Entre esta línea oblicua externa y el grupo de los molares hay un canal también. Este canal se denomina canal lateromolar. Ahora vemos lo que es todos los accidentes en una imagen de Atlas. Fíjense como tenemos acá una imagen bastante triangular de base inferior y vértice superior, que sería la eminencia mentoniana. Ahí deberíamos tener lo que es la sínfisis del mentón, dependiendo de la edad del paciente, se puede ver o no. Fíjense cómo acá en los ángulos se rematan por los tubérculos mentonianos, tenemos una eminencia, una cantidad de huesos más grande. Fíjense cómo tenemos las fositas mentonianas acá, al lado de lo que es la eminencia mentoniana y por debajo el grupo incisivo. La eminencia canina, fíjense cómo tenemos limitando la fosita mentoniana externamente. Lo que son los agujeros mentonianos equidistante de lo que es el borde superior del borde inferior a nivel de los premolares. Y por último lo que tenemos es la línea oblicua externa, que fíjense cómo es mucho más ancha a nivel posterior y va adelgazándose y confundiéndose con el cuerpo cada vez más hasta llegar por debajo de lo que es el agujero mentoniano. Otra cosa más para agregar sería que entre lo que es el grupo molar y la línea oblicua externa tenemos al canal lateromolar. Bueno, en cuanto a lo que es la cara posterior interna, vemos que es una cara que no es tan rica en accidentes, pero tenemos varias cosas. Ahora en la siguiente foto vamos a ver que vamos a realizar lo mismo que hicimos en la cara antero-externa. Vamos a repetir la modalidad de generar un boceto para luego generar lo que sería ir agregando todos los accidentes que vamos viendo. Fíjense acá, una de mi mandíbula en este caso, o sea, una mandíbula la cortamos a la mitad y solo vemos la cara interna de un solo lado. Así que bueno, se va al hueso y empezamos a marcar. Que viene en la línea media vamos a tener 4 apófisis. 2 apófisis superiores y 2 apófisis inferiores, pequeñas en la línea media, que van a estar destinadas para dos músculos que son pares, que va a ser las 2 superiores de apófisis para el músculo geniogloso y las 2 inferiores para el genioideo. Estas apófisis van a tener el nombre de apófisis geni. Luego vamos a tener otra línea de refuerzo ósea, como teníamos en la cara externa, que va a ser la línea oblicua interna. También se puede llamar línea miloidea porque en esta línea se va a insertar el músculo miloideo, que es el músculo que nos va a dar lo que sería el piso de la boca. Esta línea a su vez también lo que nos delimita son dos fositas. Una fosita que está más hacia anterior y superior y otra que va a estar más hacia inferior y posterior. La primera fosita, la superior, va a ser la fosita sublingual. Y la siguiente va a ser la fosita submaxilar. Ambas son fositas de recepción para lo que son las glándulas salivales principales, sublingual y submaxilar respectivamente. Acá vamos a ver una imagen de Atlas, vamos a marcar cada accidente que vimos. Fíjense acá como en la línea media tenemos las apófisis geni, la línea oblicua interna o miloioidea, que nos divide la fosita
sublingual de la submaxilar. En este caso también, línea media tenemos la apófisis geni, tenemos la línea oblicua interna o miloioidea que nos divide también la fosita submaxilar de la sublingual. Acá en una imagen de un atlas vamos a ver mejor cómo están dispuestas estas fositas. Fíjense cómo tenemos la fosita sublingual, que es esta verde que marcamos acá, con la glándula respectiva apoyada sobre lo que es el hueso maxilar. Fíjense cómo está más superior y anterior que la fosita submaxilar, que es la amarilla de este lado, que para la glándula submaxilar. Bueno, ya descriptas las caras, vamos a hablar sobre el borde superior y el borde inferior. Fíjense. Vamos a empezar hablando por el borde inferior o basal mandibular. Este borde es romo, es bastante denso respecto al óseo. En la radiografía se ve bastante, se nota la densidad. Y en la línea media tenemos lo que serían dos fositas denominadas fositas digástricas, que van a ser para el músculo, para el vientre anterior del músculo digástrico. Por último, para el borde inferior, lo que tenemos hacia posterior y casi llegando a la rama es una escotadura que deja la arteria facial a través de esta curvatura que tiene por debajo del borde inferior. Esta escotadura tiene el nombre por escotadura facial. En cuanto al borde superior o reborde alveolar, vamos a tener que está lleno de lo que serían los alveolos dentarios. Estos alveolos dentarios son donde van a ingresar las piezas dentarias para insertarse en el hueso. Vamos a tener que están divididos externa e internamente por lo que son la tabla externa y la tabla interna. Son láminas óseas bastante delgadas y lo que sería cada alveolo entre sí, un alveolo de otro, va a estar separado por los tabiques interalveolares o también denominados interseptum. Para las piezas que tienen más de una raíz, vamos a ver que en el interior de este alveolo vamos a poseer un tabique extra que va a ser el tabique intraradicular o septum, que nos va a separar una raíz de la otra. A la profundidad de estos alveolos vamos a tener pequeñas perforaciones en el hueso que van a ser las foraminas, que es por donde van a ingresar los vasos y nervios para nutrir y dar sensibilidad a las piezas dentarias. En una mandíbula adulta, una persona que tenga todas las piezas dentarias en boca, vamos a ver que es un total de 16 alvéolos, o sea que vamos a tener 8 de cada lado. Ya descrito el cuerpo, vamos a empezar a hablar de la rama ascendente. La rama ascendente también de forma, en este caso rectangular, pero en donde predomina el alto sobre el ancho, es también plano. Vamos a poder describir una cara externa y una cara interna y 4 bordes en este caso, un borde superior, posterior, inferior y anterior. En cuanto a la cara externa, tenemos que es una cara bastante plana, no hay tanto accidente óseo, pero lo que tenemos son en toda la extensión, casi llegando hasta lo que es el borde superior, son rugosidades para el músculo macetero. Tenemos que el músculo macetero tiene diferentes fascículos y vamos a ver que los inferiores van a ser para los fascículos superficiales y para los fascículos profundos vamos a tener que son más cercanos al centro y al superior. Acá en una imagen de un atlas vemos cómo se encuentra una cara bastante plana y con todo lo que serían las rugosidades para la inserción del músculo macetero. Bueno, en cuanto a la descripción de la cara interna, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. La silueta de la cara para empezar a agregar los diferentes accidentes anatómicos, lo que hice fue agregar el tercer molar y agregar lo que sería la apófisis coronoides y el cóndilo. Acá tenemos apófisis coronoides y el cóndilo. Entonces que ahora sacamos el hueso y empezamos a ir agregando los accidentes anatómicos. En el centro de la cara interna de lo que es la rama montante tenemos el orificio dentario inferior, que es la entrada al conducto dentario inferior, por el cual van a pasar vasos y nervios para inervar y irrigar todas las piezas dentarias. Lo cual acá vamos a tener que en este orificio anteriormente va a estar cubierto por una espina llamada espina de Spix, que va a delimitar inferiormente esta espina a el canal miloioideo. Después, a nivel de la cara interna de la apófisis coronoides, vamos a tener una cresta ósea que va a descender y bifurcarse por detrás del tercer molar.
que va a ser la cresta temporal. Vemos acá cómo desciende, se bifurca y termina a cada lado del tercer molar, delimitando el trígono retromolar por lo que sería el labio externo, el labio interno y la parte posterior, vamos a tener el tercer molar. Para continuar tenemos la cresta del cóndilo y la fosita pterigoidea, que la fosita pterigoidea es una fosita de inserción para el músculo pterigoideo externo, que es muy importante para los movimientos mandibulares. Para terminar la descripción de esto, vamos a tener que más inferior, cercano al ángulo, tenemos rugosidades para inserción del músculo pterigoideo interno. Bien, acá tenemos, fíjense, el orificio dental inferior. Tenemos la espina, que casi no se ve en este caso. Tenemos el canal miloioideo, acá marcado apenas. Y fíjense cómo de la apófisis coronoides baja la cresta temporal y se divide por detrás de la línea de los molares, formando el trígono retromolar. Acá tenemos un hueso. Vamos a empezar a ir describiendo. Fíjense cómo tenemos el orificio dental inferior, la espina, tenemos acá de Spix, el canal miloioideo, tenemos la cresta temporal que baja y se bifurca, tendríamos las rugosidades para lo que es el músculo pterigoideo interno, lo que es el pilar, la cresta del cóndilo y lo que tendría la fosita pterigoidea. Bueno, en cuanto al borde anterior, vamos a empezar a hablar que es un borde bastante fino, la verdad que es bastante empinado, que luego en el cuerpo se continúa con la línea oblicoexterna. Podemos ver, fíjense cómo tenemos que la apófisis alveolar, la parte de la porción alveolar del cuerpo mandibular, no se continúa directamente con el borde anterior. Fíjense cómo los molares quedan fuera de eje. Fíjense cómo viene acá y cómo viene acá el borde anterior de la rama ascendente. El borde posterior es más ancho, es más romo de lo que es el borde anterior. Está muy relacionado con la glándula parótida, por lo cual también se le denomina borde posterior o borde parotidio. En cuanto al borde superior, lo que vamos a tener es tres elementos. Un elemento anterior, que va a ser la apófisis coronoide, uno posterior, que va a ser el cóndilo mandibular con el cuello, y en el medio vamos a tener delimitada una escotadura, llamada escotadura sigmoidea. Esta escotadura sigmoidea, fíjense cómo se ve, que nos forma un vínculo en lo que es tanto la región maceterina con la región cigomática. Vemos como hay una relación entre estas dos regiones. Por último, lo que es el borde inferior, vemos que es la continuación básicamente de la basal mandibular. Tenemos que es romo, es ancho, y junto a lo que es el borde posterior o borde parotidio, nos ayuda a formar lo que es el ángulo mandibular o gonium. En una persona adulta con todos los dientes, vemos que este ángulo es casi de 90 grados. Pero en cambio, en lo que son niños y lo que son adultos mayores que ya perdieron todos sus dientes, fíjense cómo este ángulo cambia de 90 grados y fíjense cómo es más grande que 90. Es un ángulo bastante obtuso. Para ir cerrando, tenemos las eminencias que salen del borde superior de la mandíbula. Tenemos acá al cóndilo del mandibular, que es el punto de relación con todos los huesos de la cara. Básicamente porque junto a lo que es el temporal y la cavidad glenoidea forman la articulación temporomandibular o ATM, que es muy importante para la odontología. Este cóndilo es una eminencia elipsoidea cuyo eje vamos a tener que es de lateral a medial y de anterior a posterior. Está unido a lo que es el cuerpo mandibular a través del cuello, que es una zona bastante delgada que en caso de accidentes suele llegar a fracturar. Acá en esta imagen de atrás vemos cómo se relaciona este cóndilo en la cavidad glenoidea con todos los ligamentos de la articulación temporomandibular. Por último tenemos a la apófisis coronoides, que nace del borde superior de la rama montante, más anterior que el cóndilo, que nos va a dar inserción a lo que es el músculo temporal. ¿A través de qué? A través del tendón común que une todas sus fibras. Esta apófisis es de forma triangular y aplanada. En cuanto a la configuración interna de la mandíbula, tenemos que internamente al conducto dentario inferior. Este conducto dentario inferior inicia en lo que es el
orificio dentario inferior, baja oblicuamente hacia anterior por la rama ascendente, pasa por debajo de todas las piezas dentarias posteriores, dando ramos a cada pieza dentaria a través de las foraminas, y a nivel de los premolares lo que hace es bifurcarse en el conducto mentoniano y el incisivo. El conducto incisivo sigue la línea media y lo que hace es seguir a dar con todas las foraminas de los dientes anteriores. En cambio, el mentoniano, en ese nivel, lo que sería de los premolares, sale a la superficie. Esto es bastante importante que sepan que este conducto tiene mucha relación con las raíces de las piezas dentarias. Fíjense esto, que acá en tercer molar retenido está a menos de 1 milímetro casi del conducto, y en caso de que tengamos que hacer una exodoncia, sacar esta pieza por algún motivo, en cualquier movimiento brusco se puede dañar el nervio. Fíjense acá en una radiografía, vamos a empezar a hablar de todos los elementos que hemos visto, que fíjense que se ve bastante bien. La basal mandibular bastante bien que se marca, el ángulo, tenemos el cóndilo, acá de este lado también lo tenemos la apófisis coronoides, se marca bastante bien. Fíjense acá como tenemos todo el borde anterior, el borde posterior, podemos escribir toda esta parte. Tenemos, fíjense, todos los dientes en sus respectivos alvéolos. Y fíjense acá que tenemos al conducto dentario inferior. Esto, en el momento de que llega el paciente con una panorámica, hay que verlo bastante bien cuando es un tema de extraer un tercer molar retenido, que fíjense cómo está casi cerca de lo que son las raíces, las cuales en un momento en el que podemos estar haciendo una exodoncia, podemos lastimar el nervio y perjudicar. En este caso también otra radiografía, fíjense cómo tenemos el cóndilo acá en la cavidad glenoidea, borde posterior de la rama, el ángulo mandibular, la basal mandibular, fíjense cómo tenemos acá todos los dientes en sus respectivos alvéolos, y de vuelta también el conducto dentario inferior. Para ir cerrando la clase, lo que vamos a ver ahora es esta imagen de Atlas, que están bastante buenas para repasar accidentes óseos y también ver todas las inserciones musculares. Fíjense acá que tenemos en todos diferentes colores, que son nada más que nada menos que los puntos de inserción de distintos músculos. Ahora vamos a ver lo de la mandíbula. A partir de la línea media, fíjense cómo tenemos acá por debajo de los incisivos y fuera de esta eminencia mentoniana una manchita, que esta manchita da lo que sería la fosita mentoniana para la inserción del músculo borla de la barba. Y luego tenemos acá, fíjense cómo viene una seguidita de 3 músculos que se insertan. Bueno, de acá tenemos lo que serían desde el labio externo del trígono retromolar y lo que sería la línea oblicuo externa, desde anterior a posterior tendríamos el cuadrado del mentón, tendríamos al triangular de los labios y al buccinador. Acá lo que vemos acá en inferior, en esta línea, es nada más y nada menos que las inserciones que darían el platisma cerca de la basal mandibular. Acá lo vemos de este lado también, fíjense, punto de inserción del borla de la barba, el cuadrado del mentón, triangular de los labios y buccinador. También fíjense como podemos ver en la cara externa de la rama, todo el área de inserción del músculo macetero y partes de inserción del tendón del temporal. Acá lo vemos también, tendón del temporal y el macetero. Por último, vemos acá una cara interna, tenemos cercano al ángulo mandibular, toda la extensión de la inserción del pterigoideo interno, parte de la inserción de lo que es el pterigoideo externo, tendón del temporal, y fíjense acá como tenemos esta línea oblicuo interna o línea miloioidea en el cual se va a insertar el músculo miloioideo. Y como no podíamos decir más, ya tenemos acá por último la apófisis geni, en la cual ya nombramos que se insertan los músculos genio-hipogloso y genioide. Bueno, hasta acá llegó la clase, muchas gracias por escuchar, espero que les haya servido y nos vemos en próximo